Otros años damos hasta 8 o 9 riegos a los que son los árboles frutales para poder traer la cosecha. Este año, si la cosa va bien, vamos a poder dar entre 1 y 2 riegos únicamente para poder salvar lo que es el árbol frutal. Los agricultores normalmente hacemos seguros agrícolas para asegurarnos una renta, pero en el caso de la sequía pues es algo que no contempla. Por eso estamos pidiendo desde los sindicatos, desde las cooperativas, desde el campo, un poco desde las familias, que nos den ayudas directas. Al final que lo declaren zona catastrófica, como ha pasado ya en alguna parte de Cataluña, que la administración se implique y pedir ayudas directas. ¿Qué tal? Buenas noches. Como han oído, es el grito de auxilio de los agricultores esta misma mañana en Albelda. Abril ha registrado temperaturas 3 grados por encima de lo normal y ha sido uno de los meses más secos desde que se tiene registro. Mayo parece que va por el mismo camino o peor incluso. Todo esto está teniendo sus consecuencias. El Valle del Iregua ha sido declarado en estado de emergencia por la sequía. La cosecha de fruta este año se da por perdida y únicamente con 2 riegos autorizados no es viable la manutención de los árboles. La sequía no solo tiene consecuencias, como ven, en la agricultura, la falta de agua de boca también es un problema entre algunas poblaciones, más en el sur de España, pero también aquí en La Rioja. De hecho, el Ayuntamiento de Navarrete ha decidido cerrar las fuentes públicas de la Plaza Mayor, el Parque de la Solidaridad o el cementerio. El Ayuntamiento también va a regular el uso de agua en jardines y zonas verdes del municipio. Hay que quitar todo, jardines y todo, claro. Si se quitan los jardines de aquí, pues se quitan los jardines de aquí, se quitan los jardines de Mayor, se quitan los jardines de agua. Ayer estuvieron en casa porque yo vivo a las afueras, tenemos patio, huerta y no puede ser. La fuente de arriba, que continuamente salía, pues con la escasez que de agua, no lo veo mal que le han quitado, pero por ejemplo esta con los peregrinos y los niños que están aquí, que le das al botón y cuando es poca, ellos saben lo que hacen. A través del ICO, que es, para que me entendáis, una suerte de banco público que tiene la Administración General del Estado, vamos a crear una línea de avales para garantizar hasta ese 20% de la hipoteca a nuestros jóvenes menores de 35 años con ingresos anuales inferiores a 37.800 euros y también para las familias con menores a cargo. La vivienda se ha convertido en el centro del debate electoral. Este anuncio, realizado el fin de semana por Pedro Sánchez, ha sido criticado por los populares que ya anunciaron esta medida, dicen, hace semanas y ya la aplican en comunidades gobernadas por ellos como Andalucía o Madrid. Hoy Pedro Sánchez se ha reunido con representantes del sector de la vivienda para seguir avanzando en el camino para convertirla en el quinto pilar del estado del bienestar. El Gobierno cifra en 50.000 los potenciales beneficiarios de esta línea de avales en la compra de vivienda. Yo creo que hay que valorar el conjunto de medidas que estamos acordando y el impacto que van a tener todas en su conjunto y que nos van a permitir, ¿no?, pasar de ese modelo de la especulación, del ladrillo, de la burbuja inmobiliaria que ha dado alas a la especulación y que ha dado alas a la corrupción, por un modelo en el que la vivienda es un derecho. Bueno, pues hoy tenemos que hablar también de malos resultados en el fútbol, la UDL que ha descendido de categoría. Vamos a hablar y vamos a tener la oportunidad de escuchar ahora a su presidente. Con él hemos hablado en los pasados días. Estos días hemos hablado, como decimos, con el empresario, con el presidente, con Félix Revuelta, su trayectoria empresarial, sus futuros proyectos y el futuro de la UDL construida desde abajo son algunos de sus objetivos más inmediatos que Revuelta desvela en esta entrevista realizada por el director de esta casa, por Raúl Briongos. Hola, estamos con Félix Revuelta, un empresario de éxito que no ha olvidado sus raíces. Ni las geográficas, hace gala de ser riojano allá por donde va, ni las familiares, y presume de ser hijo de guardia civil y nieto de agricultores. Hola, es usted un empresario de éxito, 76 años, una vida de duro trabajo y un imperio que ya rueda solo. ¿Qué le impulsa a seguir cada día en la brecha?
Bueno, es que los emprendedores nunca paramos, no sabemos parar. Es un poco está en nuestro ADN, ¿no? Nos gusta emprender cosas, estar todo el día activos. Yo si no fuera por el trabajo no sabría lo que hacer de mi vida. Un tiempo me dediqué a jugar a golf, pero me aburría. Y entonces yo creo que el trabajo es lo que más me motiva, lo que más me llena. ¿Y cuál es el próximo objetivo que tienen en mente? Bueno, nosotros estamos ahora con una bodega en La Rioja, que al final mi socio se puso enfermo y me la tenía que quedar. Una bodega que estaba pasando problemas, la estamos levantando, estamos ya actuando bastante por ahí, estamos buscando ya para vender en Polonia, para vender en algunos países y hacerla crecer. Y luego, pues bueno, la televisión está también, que queremos hacer que un poco que sea una televisión un poco, digamos, distinta a lo que hay, que ayude un poco al ciudadano, que es lo muy importante, educar al ciudadano, es decir, que el ciudadano piense un poquito que lo más importante en la red de la sociedad son los empresarios, los emprendedores, que decir que los ciudadanos conocen más a Olamé que, por ejemplo, a Inditex. O a emprendedores como el de Mercadona, como otros que hay muchísimos, que crean empleo, crean trabajo, crean riqueza. Y están muy bien empeñados hoy día. Y creo que no, esto en Estados Unidos, yo empecé en Estados Unidos hace 7 años y llegué a Estados Unidos y no había hecho nada. Lo único que hice fue comprarme una casa y al día siguiente estaba en los periódicos diciendo: empresario español viene aquí a Estados Unidos a crear trabajo y a crear empleo. Bienvenido. Casi no te ponen un monumento de milagro y acaba de llegar y no había hecho nada. ¿A qué creo que obedece ese trato que dicen recibir, ese sentirse vilipendiado que ha expresado? Pues yo creo que es una cultura del país, ¿no? Es una cultura del país, de que confunden mucho y luego, pues que bueno, de que también con los medios de comunicación ayudan mucho. Pero los medios de comunicación tienen que actuar mucho más en ese tema. Yo creo que los medios de comunicación fallan mucho en una serie de cosas, ¿no? Que es lo que yo quiero con la televisión cambiar, es lo que he dicho antes, es decir, los medios de comunicación están de espaldas a Hispanoamérica. Y yo cuando oigo hablar de Latinoamérica me pongo nervioso, porque Latinoamérica no es Hispanoamérica. Ha mencionado antes que el último proyecto en el que está embarcado es el de una bodega, en un momento en el que la denominación de origen Rioja no pasa por sus mejores momentos. ¿Cómo ve los problemas que está teniendo la Somos un país somos un país que si nos dejaran haríamos un castillo en cada pueblo. Y tendríamos, no sería, y volver otra vez a los países ciudades. A los países ciudades volveríamos, si nos dejan. Los españoles somos así. Lo hemos hecho con las autonomías y estamos hoy día, bueno, yo he vivido en Cataluña casi 50 años y lo he vivido en mis propias carnes. Entonces, si Cataluña la dejan, mañana se separa. Se pone Tabarnia, se pone Reus y está Seu d'Urgell y al final volvemos otra vez a la época feudal. Y esto es lo que somos los españoles, no sabemos unirnos, ¿no? Y esto es lo que ha hecho, pues eso, que situaciones como tenemos, es decir, que cuando oyes hablar ahora a estos dirigentes de izquierda en Hispanoamérica, que dicen que los españoles hemos masacrado a los indios, pues los españoles se unieron con los indios. En Estados Unidos hace 30 años que han hecho de que las personas se puedan unir entre indios y la reina Isabel II ya permitió que los españoles que estaban en América se casaran con los indios y fueran ciudadanos españoles. Si hemos sido los más avanzados, pero esto no se explica, se explica lo malo. Y en el tema de Rioja, de los problemas que tiene de mercado tras la caída del Brexit. Yo creo que es un problema de Rioja, es lo que hablamos de que la denominación Rioja es Rioja, y Rioja es la marca, todo lo demás son apellidos. Entonces yo creo de que los políticos crean a veces temas que no lo son, pero unos y otros, crean fronteras. Y no hay que crear fronteras. A mí yo tengo una bodega en La Rioja Alavesa, pero a mí La Rioja Alavesa es La Rioja. Y así La Rioja, si está a 7 kilómetros de Logroño. Si la gente que trabaja en la bodega también vive en Logroño. Dice que en su bodega ya tiene acuerdos comerciales con Polonia y no sé qué otro país. Yo ya estoy montando en Estados Unidos el número importador para importar yo a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos si no hay un importador no te cogen. Luego buscar distribuidores es muy fácil. Si tú importas, luego buscar 20 distribuidores por país. Bueno, puedas vender mucho o poco, pero tienes que crear estructuras comerciales. Repasando un poco su biografía, se ve también que en los inicios apostó por no poner todos los huevos en la misma cesta. Empezó en Vitoria, que tiene unas características particulares, de ahí se fue a Las Palmas, que son completamente diferentes,
después pasó a una zona bien en Barcelona y de repente a Cornellá para ver el objetivo, que es ver dónde tenía más posibilidades de penetración la marca o cuál era el objetivo. Ese fue un estudio de marketing prioritario que es importante en todos los negocios, ¿no? Es decir, hombre, hay ya mercados, cuando inventas un sistema, esto fue un sistema inventado de la conjunción de tres grandes empresas o tres grandes grupos que funcionan en el mundo, que era Weight Watchers, Herbalife y GNC, americanos, porque los americanos nos llevan muchos años. O sea, el mercado de los productos dietéticos en Estados Unidos es, yo me acuerdo que en el año 73 era el 1% de la alimentación, cuando en España no llegaba ni en medio de la farmacia, que no tiene nada que ver. Eran mercados muy grandes, había redes de tiendas de 5 y 6 mil tiendas, vitaminas. Claro, el tema de Estados Unidos, porque eso ha funcionado muy bien, tiene una cosa que es clara. El americano no se puede poner enfermo, porque si se pone enfermo no cobra. Y luego, si se pone enfermo, los médicos son muy caros y las medicinas también. Con lo cual, ¿qué hace? Prevé y consume muchas vitaminas. ¿Se plantea volver a Cataluña una vez que ya parece que esas...? Cataluña no está bien. No, eso es una mentira que lo diga. Yo ahora tengo que ir a una boda de un amigo a Barcelona y cada vez que voy, aquí está deterioradísimo. Primero porque, bueno, está mal. Pero mal económicamente, socialmente, todo, porque políticamente... Políticamente es un desastre y, claro, y socialmente hay inseguridad. Hay unos dirigentes políticos muy malos, muy malos, muy malos. Y bueno, la burguesía catalana se durmió un poquito, Yo intenté en una época con Valls, le ayudé mucho para que fuera alcalde de Barcelona y bueno, y al final tenemos una alcaldesa que es la Colau. ¿Y la Colau quién es? Pues una señora que no ha hecho nada en su vida, ha sido oficio ocupa. Entonces, ¿qué puede esperar que una ciudad como Barcelona, que tiene un presupuesto económico importante, que la lleve una persona que no tiene ni idea? Pues así estamos. Habla de internacionalización. ¿Qué le parecen decisiones como la de Ferrovial, por ejemplo, de trasladar la sede a Holanda? Yo creo que esto es libre. Es libre. Es que uno tiene, el empresario siempre va a buscar los mejores. Primero, la seguridad jurídica, cosa que en España en estos momentos hay así, seguridad jurídica. Pero claro, que te empiecen a intervenir esto, que te empiecen a intervenir al final, la seguridad jurídica es cuando dejan trabajar, seguridad jurídica. Entonces, después, claro, hay una cosa de economía, es decir, si tienes países que te favorecen más las inversiones que otros, pues te vas a ir a esas inversiones. A mí me acusaron en Cataluña de que me había venido a Madrid por los impuestos. Había un señor que había sido director de La Vanguardia, que tiene un periódico de estos un poco extrema, esto, me decía, es que no, este se ha ido por los impuestos. Digo, tú eres tonto, me hubiera ido a Holanda, ¿qué puede hacer Holanda o a Irlanda, que tengo empresa en Irlanda? Si quieres ir por los impuestos, me he ido a Madrid, ¿por qué? Porque hay un mercado de 6 millones igual que en Cataluña, y me ofrece las mismas cosas que en Cataluña. Y yo, después de 50 y tantos años, ¿tú crees que me voy a mover de casa por los impuestos? Me hubiera movido hace años ya. No, yo creo de que España tiene un cultivo empresarial muy bueno, muy bueno. Le tienen que dejar trabajar y le tienen que ayudar. ¿Con qué gobierno se ha sentido usted más respaldado como empresario? Hombre, la derecha siempre favorece un poco más al empresario, pero es que no es cuestión de partidos, es cuestión de personas. Siempre ha defendido su origen riojano, a pesar de que nació en un pequeño pueblo de Burgos, siempre se ha sentido riojano, ha hecho gala de ello. ¿Se siente querido en La Rioja? No, yo me siento querido en todos los sitios, la verdad. Yo, inclusive en el Valle de Valdivieso, porque yo nací en el Valle de Valdivieso, pero bueno, como explico, mi padre y mi madre eran de allí, mis abuelos, o sea, mis abuelos están enterrados en el Valle de Valdivieso, ¿no? En Burgos. Y en Oz, ¿no? No, yo nací en Oz, y mi hermana en Panizares, porque en aquella época, pues, mis padres eran del Valle. Mi padre, lo que pasa después de la guerra, pues, desertó del Arab, no quería seguir en el campo, y ingresó a la Guardia Civil y claro, lo destinaron a Logroño. Se casó con mi madre y claro, a mí me tuvieron en Logroño. Lo que pasa es que en aquella época pues las madres iban a casa de sus madres a dar a luz y se fue a Oz, que es donde vivía mi abuela María. Y yo nací allí y bueno, yo he tenido relación con el Valle mientras han vivido mis abuelos. Yo hasta los 12 años que mi abuelo se mató, pues iba a veranear en verano allí, o sea, tenía relación. Lo que pasa es que claro, donde me he criado, donde he vivido desde niño ha sido Logroño. A los 4 años iba al colegio, la escuela preescolar tiene detrás de mi casa y mis amigos de la niñez son de Logroño. También es usted presidente de la Unión Deportiva Logroñés.
¿por qué un hombre que triunfa en los negocios no puede hacer lo mismo en el ámbito deportivo? ¿Por qué es tan difícil aplicar esas claves de éxito en un deporte como el fútbol? Es decir, las casas empiezan siempre por abajo, no por arriba. Y entonces, bueno, el tema de los deportes en Logroño viene de antaño. Y yo la primera vez que contacté con Logroño, Logroño iba muy poco en un momento dado porque solamente había de enterrar a mi hermano y a mis padres, con lo cual no me daba buenas vibraciones, la verdad, esas cosas que pasan, ¿no? Iba muy poco, pero un día el alcalde Tomás Santos me llama por teléfono, yo estaba en Marbella, y me dice, mira Félix, nos tienes que echar una mano, porque nos vamos a quedar sin balonmano también. El fútbol ya no existía, y ahora el balonmano que tenía perspectivas tampoco va a existir porque no hay nadie que lo ayude. ¿Nos puedes echar una mano? Digo, bueno, vamos a estudiarlo. Lo estudiamos y sponsorizamos el balonmano. Después del balonmano vino el voleibol femenino. Y después un buen día me dicen, oye, a ver si puedes rescatar el Logroñés, el antiguo Logroñés. Mandé un financiero que estaba aquí en Madrid, allí. Estuvimos negociando con los juzgados que tenía el antiguo Logroñés y bueno, y aquello era un desastre. No se entiende cómo llegó aquello donde llegó, porque era una sociedad anónima deportiva que llevaba sin presentar balances 4 años. Claro, ¿cómo puede mentir Hacienda? La sociedad anónima deportiva no presente balances. Esto es lo primero. Lo segundo, debía de impuestos y seguridad social alrededor de aquella época, no recuerdo bien si eran 12 o 14 millones de euros. Ya no digamos lo que debía en todas las partes. Bueno, pues realmente era un poco vergonzoso el fútbol logroño, porque habíamos quedado de ser un equipo que está en primera, habíamos quedado en ser un poco, decir, oye, los morosos del fútbol, ¿no? Bueno, total, no se pudo hacer aquello, que esto también me lo pidieron que lo hiciera, pero no se pudo porque yo hice una oferta. Hice una oferta de 3 millones sin intereses, a pagar 10 años y que me limpiaran todo, cosa que Hacienda y no aceptaron. Bueno, se perdieron 3 millones porque al final eso está quebrado. Bueno, total, que yo me olvido el tema. Y un buen día vienen aquí en este mismo despacho, 2 personas de Logroño. Y me dicen, mira, que venimos a pedirte ayuda. ¿Qué queréis? Pues que somos del Barea, el equipo tiene que jugar a Badajoz y no tenemos dinero para mandar el equipo a Badajoz, para jugar el ascenso a la segunda B entonces. Entonces vinieron los 2. Digo, ¿qué os hace falta? Dice, mira, nos haría falta, no sé, 10.000 euros. Digo, bueno, os voy a dar los 10.000 euros, pero me vais a poner la camiseta, me vais a poner la publicidad, me vais a justificar los gastos y tal. Y ascienden. Yo me olvido el tema, pero a la vez me vienen y me dicen, oye, hemos ascendido, pero no tenemos dinero ni presupuesto para jugar en segunda B. Bueno, ¿qué hago? Llamo a mi amigo José Bermejo, que había sido alcalde de Logroño, que no tiene ni idea de fútbol. Digo, José Luis, ¿me echas una mano? Sí. Cojo a otro amigo mío que era el delegado de defensa del colegio, Joaquín Zurbano, tampoco tenía ni idea de fútbol. Digo, bueno, estos los directivos conmigo, hacemos esto, venía el que estaba en el Barea, alguno que se veía de fútbol y tal, y montamos esto. Y en aquel momento estábamos dando esto y vamos a salir ya y aparece el otro equipo que sale. Bueno, pues vamos a hacer, en vez de 1 y 2, bueno, ¿qué vamos a hacer? Ahora ya estamos montados, pues venga, tiramos para adelante. Y el fútbol, si no hay bases, no tiene futuro. Nosotros hemos estado jugando hasta ahora de prestado en todos los sitios, de prestado. Porque para entrenarse teníamos campos, primero jugábamos a lo del ladero, un campo que se lesionaban los jugadores porque salían las raíces. Así hemos estado. Y yo estaba detrás de hacer una ciudad deportiva, porque cuando hablamos de los Osasuna, o hablamos del Villarreal, hablamos de equipos que tienen eso, lo que no hablamos es de que tienen unas instalaciones deportivas suyas maravillosas. Tú te vas a Osasuna y tiene una ciudad deportiva que no te pienses. Por eso está como está. Villarreal le piensa como está. Entonces, claro, aquí nosotros queremos empezar la casa por el tejado. Sí, subimos a segunda A. Sí, hace 2 años estábamos. Segunda A, muy bien, subimos a segunda A, pero no tenemos... No venían jugadores porque no tenemos instalaciones. Porque dicen, es que no tenéis instalaciones para ello. Y no querían venir. Se iban a Albacete, se iban a otros sitios. Tuvimos la mala suerte de bajar porque además falló la pandemia y no teníamos el apoyo de la afición, que era muy importante. Bueno, este año pues, ha habido un cúmulo de errores, luego también yo he estado muy alejado del tema, con mi tema, ¿no? Y bueno, pasaba de ello, también he pasado, la verdad que he pasado. Y vamos a bajar, seguro. Bueno, pero lo que tenemos que hacer es, ahora ya tenemos una ciudad deportiva, es empezar desde abajo a construir, como es debido, con bases. ¿Cómo va a planificar la próxima temporada del club?
basándose, es decir, poniendo los cimientos en torno a esa ciudad deportiva. De hecho, la ciudad deportiva ya están entrenando esto, vamos a ampliar la masa de chavales. A mí lo que me gusta es el fútbol base, la masa de chavales, porque es donde va a salir, y que los jugadores de Logroño tengan que irse a otros sitios, que se queden allí. Hemos creado una residencia. El edificio que compré en la ciudad deportiva lo hemos convertido en residencia. Ahí tenemos 24 apartamentos, que está el equipo femenino, están todos los chavales allí. Porque claro, nosotros en la ciudad deportiva no podíamos hacer residencia aún porque no nos daban permisos. Entonces, el edificio se lo hemos trasladado y es un sitio donde vais, son todos chicos jóvenes, están allí, con un control, y ahí están los chavales. O sea, ya tenemos una base. Ahora con la base, ahora hay que empezar a construir. Y vamos a construir sobre lo que tenemos. Es decir, bueno, pues el equipo que estaba en segunda va a bajar a tercera, el de primera va a bajar a segunda. Tenemos aún perspectivas. Yo creo que hay perspectivas de que si quedamos los primeros de la cola, van a ser 4 los que bajan, si nos quedamos los primeros, el Intercity va a desaparecer porque hay 5 millones. Es decir, es un club que se ha hecho... aunque se quede, lo pueden echar. Y si lo echan, el primero que puede quedarse somos nosotros. Por lo cual tenemos que luchar por quedarnos los cuartos por arriba. Pero de todas formas, lo importante para mí ahora es lo bonito que va a venir ahora. Lo bonito que va a venir es que vamos a empezar a construir desde abajo. Entonces yo ahora voy a Logroño, tengo un hotel que es nuevo, tengo todo, allí estoy feliz, no tengo recuerdos. Pues yo ahora me voy a dedicar un poco a Logroño también, y la bodega, me va a divertir esas dos cosas. Y entonces ahora, cuando ya esté la cosa sentada, pues voy a hacer una junta directiva muy eficiente, voy a montar todo un esquema de cosas con esto. Espero que ahora ya el ayuntamiento me dé el permiso ya para que puedan jugar los equipos allí, que a lo mejor me exigen poner unas gradas, bueno, pues se ponen unas gradas, los que seas, y que aquello se cree en un club social. Vamos a tener una cafetería y un restaurante con unas praderas para que la gente se siente a ver a sus niños jugar, maravillosas ahí. Se puede tomar una cerveza ahí viendo a los chavales jugar. O sea, estamos montando una cosa en plan social, que es lo que me gusta. Y ahí es donde pueden ser las cosas, porque en otros sitios la experiencia ha sido así. Yo he estado viendo la ciudad de Villarreal, he visto las ciudades todas así y funcionan así. ¿Ve factible una fusión con la SDL? Es muy difícil. Ya en su día, cuando había mejor ocasión, era posible, ahora ya es imposible. Y nosotros somos, vamos a ver, nosotros tenemos un patrimonio que es de 10 millones de euros. Ellos son un equipo de aficionados que bueno, que lo han hecho muy bien y lo hacen muy bien y además que es bueno que exista, que no pasa nada. Si es que yo creo que pueden coexistir equipos diferentes en una ciudad. No existe aquí el Atlético de Madrid y el Real Madrid y no pasa nada. Esto es más grande, pues allí lo mismo. Hay ciudades donde hay 2 equipos, no pasa nada. Y cada uno puede tener, la sociedad es una sociedad de amigos, de que se juntan y bueno, y mientras no se peleen entre ellos va a funcionar. Lo nuestro es una sociedad anónima deportiva, en la cual ya me gustaría que viniera un empresario y me ayudara, ya lo he dicho. Yo estoy dispuesto a vender, yo tengo el 99%, estoy dispuesto a vender el 39% al quien quiera. Y le dejo mandar a él, lo he dicho 1000 veces. Me han venido mucha gente. Lo que pasa es que la gente viene a comprarlo todo, y yo todo no lo vendo. ¿Va a invertir más en La Rioja, ahora que dice que le gusta bueno, más ir a si hay ocasiones, yo siempre está abierto a invertir en La Rioja, y es más, yo me he ofrecido muchas veces a los consejeros de Economía, cualquier cosa me lo pasáis y lo miramos, nosotros somos inversores. ¿Cómo se ve La Rioja desde Madrid? No, es una ciudad, La Rioja es muy atractiva desde Madrid, está muy cercana. Es muy atractiva. Bueno, faltan infraestructuras, pero bueno, es lo que digo yo, de que hemos perdido las comunicaciones, que las comunicaciones que tenemos son muy malas. Si yo mismo, por ejemplo, cuando voy a Logroño con mi avión ya no voy, porque voy y tengo que salir a la que quieren ellos. Y, hombre, pues no va a venir ningún vuelo privado allí, es lógico. Yo ahora me voy con un chofer y un coche. Tardo 3 horas. Hombre, si hubiera un AVE, fantástico. Yo a Málaga me voy en el AVE. Yo ayer vine de Málaga del AVE. Pues muy cómodo, pero claro, es lo que le falta en infraestructura. Tiene un aeropuerto que está infrautilizado, pues no se ha sabido. ¿Y a nivel económico qué le falta para explotar a La Rioja? Ir diversificando en cosas que pueden ser a base de la agricultura, que tenemos una agricultura magnífica, pues hay que mejorar todas esas cosas. No mandar a lo mejor producto fuera para que lo exploten o lo hagan de forma, sino crear esa infraestructura, que algunas de ellas se han creado ya. Claro, La Rioja del 66, cuando me fui yo ahora, no cambia muchísimo, ojo. Ahora, La Rioja era, en el año 66, era la sexta provincia de España en renta per cápita.
ahora me parece que también está bien, está alta. O sea, que se puede mejorar muchas cosas. Y ya por último, ¿qué consejo le daría a un joven que está en el paro y que quiere montar un negocio para ganarse la vida? Bueno, se puede empezar con poco. Se puede empezar con poco. Se empieza por poco, todo se empieza por poco. La vida no se empieza. Mi difunto padre, que estaba en la Guardia Civil, pues en Logroño tuvimos un estanco, tuvimos un bar, tuvo un ultramarinos cuando estaba, un ultramarinos que estaba en el cuartel de la Policía Armada cuando era niño yo, en aquella época que los niños podíamos salir por la calle. Yo me acuerdo que salía del cuartel de la Policía Armada y me subía por la calle aquella que va hasta el antiguo ayuntamiento, y por eso yo soy muy enamorado de la cocina económica, porque veía las colas de gente que iban a comer allí. Yo, niño, decía, hostia, se está dando de comer la gente aquí, y aquí se me quedó grabado. O sea, mi padre era una persona que era del campo, de las 4 reglas, pero tenía ímpetu, tenía ganas de hacer cosas, y esto es lo importante. Se empieza por poco, porque el que quiere empezar con mucho, además es malo empezar con mucho. Pero yo creo que en los emprendedores siempre hay huecos. Hay que tener imaginación. Yo siempre digo a los emprendedores que lo más importante es tener imaginación. Luego inteligencia. Yo siempre digo la ITV. Luego hay que trabajar y tener tenacidad. Y luego hay que tener valor y vigilancia. Vigilancia interna y externa. Porque cuando has montado un negocio tienes que vigilar a tus empleados y la competencia. Y esto lo puede hacer cualquiera que tenga ganas de hacer y de trabajar. Ahora, sin trabajo no se hace nada. Para garantizar hasta ese 20% de la hipoteca a nuestros jóvenes menores de 35 años con ingresos anuales inferiores a 37.800 euros y también para las familias con menores a cargo. Bueno, pues ya lo han escuchado, la vivienda se ha convertido en el centro del debate electoral. Este anuncio realizado el fin de semana por Pedro Sánchez ha sido criticado por los populares que ya anunciaron, han dicho esta medida hace semanas y ya la aplican en comunidades gobernadas por ellos como pueden ser Andalucía, Madrid o Murcia. Hoy Pedro Sánchez se ha reunido con representantes del sector de la vivienda para seguir avanzando en el camino para convertirla en el quinto pilar del estado del bienestar. El gobierno cifra en 50.000 los potenciales beneficiarios de la línea de avales a la compra de vivienda. Yo creo que hay que valorar el conjunto de medidas que estamos acordando y el impacto que van a tener todas en su conjunto y que nos van a permitir, ¿no?, pasar de ese modelo de la especulación, del ladrillo, de la burbuja inmobiliaria que ha dado alas a la especulación y que ha dado alas a la corrupción, por un modelo en el que la vivienda es un derecho. Bueno, pues vamos a dar ya paso a la mesa. Saludamos a Silvia Alcántara, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches bienvenida. a todos. Jorge Ruano, buenas noches. Buenas noches. Y Diego Ubis, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, fin de semana de anuncios, no ha sido el único, enseguida hablamos de otros más, pero bueno, no sé qué os parece este anuncio para jóvenes de hasta 35 años. A veces me gustaría cerrar los ojos, ¿no?, y que sea ya 2024, porque tenemos un ciclo electoral que van a ser todo anuncios, y a veces yo me pregunto hasta dónde es realidad, ¿no? Primero porque además Europa nos está advirtiendo que hay que volver a la senda financiera, que hay que bajar los déficits, que hay que bajar la deuda y hacemos anuncios que lógicamente van a costar dinero. Vamos a avalar, o se supone que quieren avalar, hipotecas. ¿Qué va a pasar en el caso de impagos? ¿Cómo esa masa financiera que se va a necesitar, cómo se va a sostener, ¿no?, cómo se va a aportar por parte del Estado? Yo no lo veo claro. No lo veo claro y para mí es otro anuncio electoral más. Y además, ¿por qué solo hasta los menores de 35 años, ¿no? Supongo que hay muchas familias con hijos que no se han podido permitir nunca comprar una vivienda y que dicen, oye, ¿y por qué no nosotros, que tenemos 40 o 50 y nunca hemos podido hacer una vivienda, que hemos estado siempre de alquiler porque no nos hemos podido permitir, ahora sí que se va a subvencionar a jóvenes?
Creo que para bajar el precio de la vivienda, lo que hay que hacer es poner más viviendas en el mercado. Y aquí en Logroño tenemos un ejemplo bien claro. En los próximos meses se supone que ya se van a poder vender esos terrenos de Adif, esos terrenos que se liberan tras la construcción del soterramiento. Ahí se iban a construir 1.200 viviendas. A ver cómo se gestiona ese parque de suelo público, a ver qué se va a construir ahí, porque las administraciones querrán sacar pecho y venderla a muy buen precio, pero esa no es la solución. La solución es ver qué se hace con terrenos públicos en los que se puede construir vivienda de un tipo más social. Estamos hablando del nudo de Vara de Rey, ¿no? En esa zona. Todo el soterramiento, sí. Todos esos terrenos que se van a liberar, en los que se van a construir 1.200 viviendas. Ese era el gran anuncio de la época. A ver qué va a pasar con esos terrenos realmente, si se van a poder poner a buen precio en el mercado o construir algún tipo de vivienda más social. Bueno, ¿qué lectura hacéis, Jorge, de este anuncio? Bueno, pues completamente distinta a la que plantea en este caso Diego y a la que plantea el propio Partido Socialista, y que también es avalada por el Partido Popular, que están ahí a ver quién se le ha ocurrido antes. Es un anuncio que lo que viene es otra vez en este país a fomentar esa cultura de la propiedad, una cultura que lo único que hace es volver a las familias a colocarlo en una situación de endeudamiento durante 30 o 40 años de su vida, y que no va a solucionar el problema que tenemos, que es el precio de la vivienda. Planteabas que hay que hacer construir más vivienda en este país. Cuando se construía vivienda en un solo año, lo mismo construía Italia, Francia y Alemania, el precio de la vivienda alcanzó sus máximos y no va a bajar. Y esto lo único que hace es avalar seguir comprando vivienda, que al final lo hemos convertido no en un bien de primera necesidad, un derecho constitucional como es el derecho a la vivienda, sino un elemento pues de refugio, de inversión, de especulación, y esto lo único que va a hacer es avalar. Lo que hay que hacer es aplicar la ley de vivienda y empezar a gestionar toda esa vivienda pública para poner vivienda, pero a otro precio. A mí lo que me resulta significativo es que Pedro Sánchez se ha reunido con el sector de la vivienda y no se ha reunido con los agentes sociales, no se ha reunido con otro tipo de elementos sociales para ver con los jóvenes cómo lo hacemos. Es decir, no, se ha reunido con el sector de la vivienda para darle negocio, para darle stock. ¿Qué más que quieren los que hacen vivienda? Que decir, los jóvenes tienen garantizado que van a tener, los jóvenes tienen que tener un salario y una capacidad de no endeudar el 33% de su salario en la adquisición de una vivienda durante los próximos 30 o 40 años. Yo creo que lo que ha planteado es pues un flash electoralista y que muy mala salida. En la campaña electoral, aunque empiece esta semana la campaña, pero sí que hay que tener en cuenta que 2 de cada 3 jóvenes menores de 34 años siguen viviendo con sus padres porque no se pueden permitir el lujo. Ya no es un derecho, es un lujo el poder comprarte una vivienda, y con los salarios que hay ahora mismo, con la crisis que estamos viviendo, con los precios de los alimentos, es que va todo unido. Al final las propuestas siempre son buenas. Que ahora se están peleando entre ellos de quién ha sido la idea, y como tú bien decías, María, que ya se está aplicando en otras comunidades como por ejemplo Madrid, que avalan entre el 95 incluso el 100% de lo que es el tanto por ciento que dan. Y sí que han puesto ahí un límite al precio de la vivienda que pueda adquirir el joven. Pero bueno, yo al final creo que todos son iniciativas buenas para intentar fomentar que los jóvenes puedan tener una cierta independencia. Yo lo veo por ahí, ¿eh? Bueno, vamos con otro anuncio que hemos tenido el fin de semana, el de la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, que proponía la creación de precios justos, es decir, una cadena pública de supermercados para luchar contra lo que ha llamado el oligopolio alimentario. La escuchamos. Creo que lo que necesitamos es una cadena pública de supermercados. Una cadena pública de supermercados que se llame Precios Justos, que baje los precios de los alimentos, que nos permita proteger a los pequeños y a los medianos productores agrícolas y ganaderos, y sobre todo, compañeros y compañeras, que nos permita mirarle de frente al oligopolio alimentario. Hay que decirlo claro, en este país hay un oligopolio alimentario, y el capo que está al frente de ese oligopolio es el señor Juan Roch, al frente de Mercadona. Bueno, pues esto también ha levantado sus críticas, el planteamiento que nos recuerda, ¿no?, a épocas antiguas en España, como los economatos, por ejemplo, ¿no? Me estaba acordando yo ahora mismo de las empresas, sí. El Verdura tenía uno, mira.
Lo que era antes Iberdrola tenía un economato. Sí. A mí lo que me parece que se meta además con Roquel de Mercadona, que además no es la cadena de distribución que más ha subido el precio. Sí que Facua, la Asociación de Consumidores, hizo un estudio desde que se rebajaron el IVA de los alimentos y más de un 40% de esos alimentos se han incrementado el precio. Entonces, sí que la paga con este señor de Mercadona, pero están todos los supermercados detrás, ¿eh? Estamos hablando de Aldi, de Carrefour, de Alcampo, todas las grandes cadenas de distribución han incrementado los precios. Sí que hay una de las cadenas que salió, yo creo que hace 15 días, que lanzó una campaña, Eroski me parece que fue, hizo además una campaña de publicidad bastante potente en la cual se comprometían a reducir los productos básicos. Yo es que estoy pensando en el verano y hacernos una ensalada va a ser un producto también de lujo, como la vivienda, ¿eh? Por lo que están subiendo los componentes a la hora de organizar, de hacerte una ensalada. Y sí que la Asociación de Consumidores lo que piden también al gobierno es que fije unos precios máximos, igual que se hizo, yo recuerdo cuando la pandemia con las mascarillas, que se disparó el precio de las mascarillas, que era un producto al final de primera necesidad también, pues se están pidiendo al gobierno que al final fije unos precios máximos, que lo pueden hacer por ley además. Recuerdo eso de las mascarillas, yo la primera que pedí fue a China. Creo que me costó como 27 euros y nunca llegó a mi casa. Así que yo también lo hice a través de Amazon y lo cancelé luego porque no llegaba, estuve esperando 15 días. Recuerdo perfectamente. Jorge, ¿qué ibas a decir? Yo creo que estos anuncios, la verdad es que cuesta mucho entenderlos directamente, ¿no? Yo creo que al final uno no sabe de qué está hablando, si está hablando de cadenas de supermercados o está hablando de la distribución. Porque no tiene sentido. Aquí el problema no es oligopolio, sino es verdad que hay una competencia que no es tal. Es decir, hay 7 grandes distribuidoras que controlan el 80% de los supermercados. Y hay zonas en nuestro país donde solo hay una distribuidora. Por lo tanto, todos los supermercados, grandes, pequeños, medianos y tiendas de todo tipo, van a depender de los precios que ponga un distribuidor. O sea, no una cadena de supermercados, un distribuidor. Y mientras eso no haya una verdadera competencia, pues van a marcar los precios. Yo creo que hay que intervenir para abrir el mercado y es verdad que hay ciertos elementos que hay que, bueno, pues convendría topar. Es decir, sabemos que lo del IVA no ha funcionado, porque esto del café para todos no funciona, pero yo creo que la cuestión es que haya más empresas de distribución, que se lleguen por otros caminos, que también los productores se organicen de otra manera y que pongan más elementos en el mercado para que los consumidores haya una mayor competencia. Lo que hay detrás es una nueva nacionalización que propone Podemos, ¿no? y un ataque de nuevo a un empresario español que les da envidia que va bien. Oye, yo les animo a que inviertan ellos, que monten una cadena de supermercados esta gente, ¿no? Que invierta en infraestructuras, que monte un supermercado, que construya o que alquile, que pague buenos precios a los agricultores, que hay una ley que muchas veces no se cumple, que pague muy buenos salarios a sus trabajadores, los mismos que tienen ellos por decir estas tonterías, y que de alguna forma, pues oye, a ver si pueden poner unos precios rentables y económicos para que todo el mundo compre. Pero esto va en todos los sectores, porque esta es una estrategia para crear empresas públicas, no solo de los supermercados, inmobiliarias, bancos, eléctricas, farmacias. Esto nos recuerda a otros regímenes de otros países. En Argentina hubo un ejemplo y no funcionó. Es decir, pero hombre, yo creo que hay cosas que sí que son potentes. Es decir, en Italia y en Francia hay empresas públicas eléctricas muy potentes que lo que hacen es poner un contrapunto a la especulación, apoya modelos. Exacto, es decir, y no son bolivarianos. Apoya ciertos modelos. Es decir, claro, hay que tener una banca pública potente para evitar que todo el mercado se vuelva especulativo y tengamos problemas de caídas de bancos y de burbujas y demás. Es decir, hay ciertas cosas que sí que tienen sentido. En el sector eléctrico, que hay que proteger porque es un elemento muy importante de la economía en un país, y por otra parte también otros modelos que tienen que ver con la banca, es decir, que hay que proteger los modelos que tenemos, es decir, pero hay un contrapunto de un sistema que tenga una parte pública potente. Es decir, yo creo que siempre es un buen sistema y lo tienen países de nuestro entorno y no pasa nada, es decir, no ocurre, al contrario, son capaces de controlar ciertos elementos que nosotros no dejamos controlados y que dejamos que el mercado, y cuando el mercado va bien, pero cuando va mal pagamos nosotros las consecuencias, la factura, porque socializamos las pérdidas. Es decir, aquí funciona y luego se lo devolvemos todo saneado a sus antiguos dueños, y eso yo creo que un día tendremos que reflexionar sobre ello.
Lo haremos. Bueno, vamos con, ya que estás aquí, Jorge, aprovechamos para aclarar ese acuerdo entre los sindicatos COE, CEPIME, para esa subida de los salarios que sería del 4% este año, del 3% en 2024 y otro 3% en 2025. Me gustaría, si puedes, aclarar ciertas cosas porque hay muchas dudas. ¿Se va a subir el sueldo a todos los trabajadores? ¿Todas las empresas están obligadas a hacerlo? El acuerdo de negociación colectiva, que ya es el quinto acuerdo que llevamos en democracia, lo que hace es un acuerdo que articula unos criterios para la negociación colectiva de todos aquellos que firman el acuerdo. Es un acuerdo obligacional, obliga a las partes, en este caso obliga a Comisiones Obreras y a UGT a mantener esos criterios y obliga a COE y CEPIME y todas aquellas organizaciones que forman parte de esa confederación. Por lo tanto, es un acuerdo obligacional. ¿Qué quiere decir? Que en La Rioja, por ejemplo, todos aquellos convenios colectivos que negocia la Federación de Empresas tendrán que ajustarse, aplicar estos criterios no solo de incremento salarial, sino de revisión salarial y demás. Es decir, son unos criterios amplios que tienen cierta flexibilidad, pero son los que se tienen que aplicar. ¿A quién afecta? Afecta a todos. Afecta a toda la negociación colectiva de los sectores privados, desde la que tenemos atascada, la que estamos negociando y la que vendrá de aquí al 2025. Por eso nos da un margen de seguridad, de estabilidad, para saber lo que tenemos que hacer. Y lo que nosotros pedíamos... Me llama la atención, ¿por qué no se ha tocado 2022? Porque ahí está la clave. 2022 se ha avanzado en aquellos sectores que tienen más capacidad y más organización y quedan pendientes muchos otros sectores. Y en estos momentos establecer una cantidad fija, pues evidentemente la patronal no quería fijar un criterio cuando ya, digamos, se ha desatascado o se ha avanzado en la mitad de los convenios. El ejemplo tenemos cuando planteamos la necesidad de un acuerdo, no hubo acuerdo por parte de la patronal, iniciamos una serie de movilizaciones, aquellas que llamamos salario o conflicto, y la mayoría de los convenios que tuvimos conflicto se negociaron con los criterios que estamos planteando en esta mesa. Aquellos que no ha llegado el conflicto todavía o que han caducado este año, pues no se ha planteado. Lo lógico es, alguien oía esta mañana diciendo que el 2022 se daba por perdido. Eso no es cierto. Es decir, todo aquel convenio que tenga pendiente 2022 tendrá que acordar claramente en base a estos criterios que estamos viendo de incrementos y de revisión salarial, tendrá que acordarlo. No se puede dejar un año vacío así como así, además sería un error. Creo que es bueno recordar que son mínimos, o sea, estos porcentajes son mínimos, en la negociación se puede subir. Sí, luego se pueden negociar. Eso ha sucedido a lo largo de todos estos años. Es un criterio en el cual, bueno, pues es verdad, hay sectores muy potentes que le están yendo las cosas bien, o empresas dentro de esos sectores que evidentemente... Algunos ejemplos que ponían eran Burger King y McDonald's, por ejemplo, que subía creo que un 18%, el Corte Inglés subía también bastante, casi el doble que la subida esta, pero en fin, esto es una referencia, ¿no?, a la hora de negociar, como tú bien dices. Luego el resto de las empresas, dependiendo de las negociaciones que tengan, se incrementará. Sí, porque tienes la referencia de un incremento razonable, unas horquillas razonables, y luego tienes el criterio, que es muy importante, de la revisión salarial. Cuando los acuerdos de negociación colectiva no han tenido referencia de revisión, la negociación colectiva no ha tenido esa referencia y se ha perdido mucho salario por esa vía. Pero a mí, si hay algo que me gustaría también destacar, es que, claro, lo planteamos en términos de salario, que es muy importante en estos momentos debido a la carestía de la vida, a la inflación que tenemos. Pero el acuerdo va muchísimo más allá, y es lo que veníamos reivindicando en Comisiones Obreras. Es decir, el acuerdo tiene 32 folios, la parte salarial ocupa medio folio. Es decir, estamos hablando de un auténtico cambio en la negociación colectiva para regular todo aquello que no tenemos regulado y que hace falta. Y que la propia... Yo creo que he oído para la presencia de las mujeres en sectores que son masculinos, fundamentalmente, es una de las cosas que destacaban, me parece. Sí, son muy dados a destacar. Sí, no, es que justo cuando venía aquí al programa estaban en otro medio diciendo un poco lo más llamativo de ese acuerdo. Pero si hay cosas que destacar, es que el acuerdo dice que lo que hay que hacer es desarrollar todo lo que tiene que ver con la contratación y el empleo que acordamos en la reforma laboral, porque lo acordamos con el gobierno y con los empresarios. Entonces,
La reforma laboral dice, todo esto debe desarrollarse en la negociación colectiva. El teletrabajo, la igualdad, la seguridad, la formación, todo esto debe desarrollarse. Pues ahora debemos desarrollarlo. Y esa es la clave. Y eso lo es. La clave está a ver si la patronal riojana, y aquí nombres y apellidos, a ver si va a cumplir el acuerdo que han firmado o no. Porque podemos descartar un otoño caliente en las calles, que es lo que se había anunciando por parte de los Pues depende, yo lo digo muy seriamente. Hay otro acuerdo que se nombra en segundo lugar, el segundo párrafo es el acuerdo de solución autónoma de conflictos, firmado por la CEO, el ACPIME y los sindicatos, que la patronal riojana no ha querido desarrollar y que tenemos atascado. A nivel confederal hay 6 acuerdos y a nivel de La Rioja el último fue hace 27 años. Y la patronal riojana se ha negado a renovar ese acuerdo habiéndolo firmado sus organizaciones. Entonces, yo me pongo en el punto más positivo, pero hay que saber si la patronal va a cumplir lo que firma. ¿Y cuándo se va a saber eso? ¿Cuándo tendría que empezar a aplicarse esto que dices? Esto se aplicará en las mesas. Eso se aplicará en las mesas de negociación. Lo que vamos a hacer es hacer un emplazamiento a la patronal, no solo con los incrementos salariales, sino con todas lo que recoge este nuevo acuerdo, en base además a la jubilación parcial, el contrato de relevo, la formación, de cómo entran las jornadas flexibles para la empresa y para los trabajadores y trabajadoras en la empresa, porque esto de la conciliación es muy importante, y vemos cómo se van a plantear la renovación de los convenios y retomar aquellos que tenemos atascados, porque se hablaba de la agricultura en nuestra región, pero la agricultura hace casi 10 años que no tiene convenio, Por lo tanto, esto es muy importante. Muy importante y dará para mucho de qué hablar. Pues nos vamos a ir con Seventina ya. Vamos a ver qué nos cuenta, que creo que viene cansadísima porque ha estado de viaje. Hay que ver cómo se lo pasa a una en estos saraos. ¡Ay! Yo que a lo más que había ido yo era en la boda de mi sobrina, que se casó con un señorito de Arnedo, que tiene fábrica de zapatos él. Y aquello fue, bueno, y todo. Pero esto ha sido mejor, esto ha sido una maravilla. Vamos, yo me lo he pasado. A lo único que el Carlos el rey, vamos, que entre la corona, yo lo había agobiado, y la ropa, pues que no podía el hombre. Bueno, era como Batman. Bueno, en este caso sería Kingman, ¿no? Mira lo que pobre no puede. Ha llegado el pobre al trono a una edad que ya no estamos para echarnos cosas a la espalda. Si yo iba con los tacones que me están matando. Pero vamos, que la Camila le ha pasado parecido. Mira que yo tengo amistad, No sé si no tenía un buen día la mujer o qué. El caso que llevaba una cara y luego la corona. Había ido a la peluquería ella, claro, había que estar mona para ese día. Y del peso le sudaba la frente. Es muy difícil esto de reinar, vamos. Anda, maja, menos mal que a ti no te va a tocar hacer los baños como me toca a mí todas las semanas, Eso te lo ahorras. Aunque para ahorradora, eso sí, nuestra Leti. Ay, además de ir divina, ella iba divina. No más que yo, pero casi. Se ahorró el tocado. Claro, ella dijo, mira, no voy a gastar. Y cogió la lamparita de la mesilla noche y se la plantó. ¡Ahí la tienen! Claro que sí. Si además hoy en día se lleva todo y el reciclaje y todo esto está súper de moda. ¡Qué maravilla! Pero mira yo qué mona. Yo divina también, ¡Música!
Bueno, pues no sé si lo visteis, no lo visteis, pero bueno, cada uno me imagino que tendrá su opinión sobre esto, pero lo vamos a dejar aquí porque ya son las 10 de la noche, así que nada, muchísimas gracias a los tres y nos vemos casi a la vuelta porque ya a partir de mañana en este programa empezamos con las entrevistas electorales de los candidatos, así que mañana comenzaremos por Vox, será a partir de las 9:10 aproximadamente de la noche. Adiós.